porque muchas veces lo que el paciente lee en Google no coincide con lo que la persona que tiene frente, el profesional que tiene frente a sus ojos, le está diciendo, ¿sí? Y tanto el día de mañana como a futuro, el cuidado va a ser prácticamente virtual, donde un mismo profesional podría a lo mejor estar tratando a varias personas al mismo tiempo, o bien proponiendo soluciones terapéuticas, casi como una receta de cocina, en el fondo, frente al diagnóstico, hacer esta cosa, y un poco también olvidándose de que cada persona requiere como un tratamiento en particular, o a veces como adaptar ese tratamiento muchas veces a su condición particular, ¿ya? Y esperamos que en un tiempo más, quizás no tan largo, vendría todo lo que es la medicina que se guía a través de algoritmos, donde existen estos dispositivos que las personas usan, tipo relojes o pulseras, que transmiten datos biométricos a una central, por así decirlo, y en el caso en que esos datos no den, digamos, como no tengan la capacidad suficiente para emitir un diagnóstico o una alerta, ahí a lo mejor intervendría una persona, un poco para ayudar a aclarar esos datos, ¿ya? Esto dice ahí future, pero en realidad no está tan a futuro, es como hay algunas aplicaciones que ya lo están utilizando, vamos a revisar algunas como al final de la presentación. ¿Funciona? No. Sí. ¿Sí? Super. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Tratar de hacerlo muy brevemente en estos 45 minutos. Me pidieron los chicos que me invitaron a dar esta charla a aclarar algunos conceptos, precisamente porque la gente que no está ligada al campo de la medicina a veces puede tener una confusión entre lo que es la ética, la bioética, la ética médica, etc. Y luego nos vamos a meter ya más de lleno como en la problemática que existe hoy día a nivel del cuidado de salud, que tiene que ver con el principio de la responsabilidad, lo que es el acto médico y una alianza terapéutica, que finalmente es lo que queremos lograr siempre con nuestros pacientes, ¿ya? Y vamos a revisar muy brevemente alguna experiencia, tanto de fuera como locales. Entonces, entre los dos primeros conceptos clave que vamos a ver es la diferencia entre lo que existe entre la moral y la ética, donde tenemos que la moral es como este conjunto de creencias, de valores, que guían el comportamiento tanto de una persona como de una sociedad. Y son generalmente, están muy ligados a lo que es la cultura. ¿Ya? La moral probablemente va a ir variando de cultura en cultura, en país en país, de comunidad en comunidad. Y a diferencia de la ética se establece como un estudio más filosófico de la moral, donde intenta como darnos con ciertos patrones de conducta que son como transculturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ética tiene que, es como mucho más global que la moral en ese, ¿ya? Entonces, se puede aplicar de manera universal y también en cualquier contexto. Entonces, también a diferencia de la moral, la ética es mucho más objetiva y es mucho más racional, ¿ya? Se sustenta, obviamente, en lo que es la razón, en la lógica, en las teorías, ¿ya? Y otro concepto, o dos conceptos que a veces nos dan como cierta confusión, tienen que ver con lo que es la bioética y lo que es la ética médica. Hoy día yo diría que vamos a hablar más de ética médica que de bioética, pero igual vamos a deslizarnos así como por el bordecito de la bioética. Entonces, la bioética es una rama, ¿cierto?, de la ética, que se preocupa de los problemas que pueden surgir en el ámbito de la biología, ¿ya? Y cuando hablo de biología, hablo del desarrollo de la medicina, de la investigación, no tan solo en personas humanas, sino que también en personas no humanas, o bien en animales no humanos, ¿cierto? Y se preocupa también de la investigación científica, aborda cuestiones relacionadas con la vida, con la continuidad de la vida, la genética, el mejorar la especie, también. Y lo que pretende un poco es encontrar el balance que tiene que existir entre los adelantos y el progreso de la ingeniería, de la tecnología, con la conservación de la vida en la Tierra. Cuando hablo de la conservación de la vida en la Tierra, me refiero a la vida de la biosfera completa, ¿ya? Personas, animales,
vegetación, etcétera, etcétera, ¿ya? Y cuando hablamos de ética médica, nos estamos circunscribiendo a algo que es mucho más pequeño, porque solamente nos va a preocupar lo que va pasando dentro de la práctica, ¿cierto? Cómo es la relación entre el paciente y el profesional que lo atiende, se abordan temas de confidencialidad, de toma de decisiones, sobre todo en casos difíciles, por ejemplo, no sé, desconectar o no a una persona de un respirador mecánico, qué sé yo. Se abordan temas de consentimiento informado, equidad, justicia, autonomía de las personas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, la ética médica, su principal preocupación va a estar en establecer principios y pautas como deontológicas para garantizar una atención médica que sea justa, que sea oportuna, que sea respetuosa de la persona, que sea humana y que sea, obviamente, de calidad, ¿ya? Este señor que está acá se llama Hans Jonas, y yo me gusta mucho las teorías que él vino a establecer, como ya casi al final de su vida como filósofo. Y él es importante dentro del mundo de la bioética porque escribió una serie de libros y uno de ellos se llama El principio de responsabilidad, ¿ya? Hans Jonas era un filósofo judío, ¿ya? Que luego de haber pasado por todas las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial, donde gran parte de su familia fue, digamos, asesinada en campos de concentración, él un poco empezó a pensar de que, oye, tenemos que hacer como un stop a la experimentación científica, sobre todo con personas. O sea, no puede ser de que se experimente con personas sin que las personas sepan lo que se está haciendo o que tampoco hayan dado su consentimiento. Y de ahí para adelante empezó toda su carrera como a fijarse en este tipo de temas. Y él fue una de las preguntas que él se hizo y como que trabajó largamente en tratar de responderla es ¿por qué la técnica moderna es objeto de la bioética y de la ética médica? ¿Ya? Y esto lo habla en varios de sus libros y yo lo voy a referir precisamente a este texto que es bien cortito de su libro que es Técnica Medicina y Entonces, la pregunta que hoy día nos reúne un poco es si es que puede existir una neutralidad ética frente al avance tecnológico. No sé si ustedes creen que la respuesta es sí o no. Me imagino que porque todo sentado acá, creo ¿A qué se refiere con neutralidad ética? que en el fondo nos puede dar lo mismo o no nos puede dar lo mismo. Tenemos que tener una función neutra o bien nos debería preocupar desde un punto de vista. Pensaba de que si habemos personas sentadas acá escuchando esto, dándose la lata de Globes, es porque probablemente nos interesa, ¿ya? Por lo tanto, quizá no tenemos una postura tan neta, ¿cierto? Entonces, en el fondo, creo que la ciencia hoy día ha perdido un poco su neutralidad, ¿cierto? Esa fue una frase que yo la uso. No sé si recuerdan a Oppenheimer, que se va a estrenar la película de su vida ahora como en 1 o 2 semanas más. Él participó en todos los ensayos que derivaron en la creación de la bomba atómica. Oppenheimer se discute ahí su rol porque se decía que él pertenecía al Partido Comunista, por lo tanto, como que había una ambivalencia entre sus creencias y lo que él desarrolló finalmente dentro de su carrera científica, que terminó matando la vida de miles de personas inocentes en un país, digamos, tan lejano de los Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, él percibió, posterior a todos estos hechos, de que en el fondo él como científico no tenía un rol neutro, que él le había dado un poco a la humanidad el poder de parar una guerra, pero también el poder de aniquilar a la humanidad completa. Por lo tanto, frente a ese poder, nadie puede permanecer como impávido ni neutro, ¿ya? Entonces Hans Jonas va un poco por esa misma línea. Dice que la técnica puede tener efectos ambivalentes, porque claramente los avances científicos se crean para mejorar la calidad de vida de las personas, para hacer los procesos mucho más fáciles, etcétera, etcétera. Pero una vez que abusamos de esta técnica,
ese fin que en un principio podía ser legítimo, después se empieza a volver como un poco amenazador, ¿ya? Ese abuso de la técnica podría traer problemas finalmente a las personas y a la humanidad, ¿ya? También Hans Jonas se planteaba de que la aplicación de la técnica cada vez se vuelve más automática, y con esto lo que quería decir es que empieza a ser tan, como su uso empieza a ser tan rutinario dentro de la vida de las personas que ya al final casi que es como una cosa necesaria, y que si no está, como dificulta, ¿cierto? No sé si a todos nos pasa de repente quizás que salimos de la casa sin celular y sentimos como que algo nos falta, como que, no sé, estamos desconectados, qué sé yo. A mí, entonces, esto que se hace vitalmente necesario, al final nos remonta un poco a la pregunta que hice al principio, ¿el objeto sirve al sujeto o es al revés? O sea, o estamos nosotros sirviendo al objeto. La humanidad entonces como que con el avance de la técnica tiene un poder y que al final se ve como un poco obligada a ejercerlo, obligada a ocuparlo, ¿cierto? Y además, Hans Jonas, este libro lo escribió más o menos como en la segunda mitad de la década de los 70. Y en ese momento se preguntaba si es que existían variables que aún no hemos sido capaces de incorporar cuando aplicamos el conocimiento y la técnica, ¿ya? Y yo creo que esa pregunta, que era muy válida en ese momento, yo creo que hasta el día de hoy sigue teniendo validez, porque a veces la tecnología avanza muy rápidamente y muchas veces no somos capaces de prever lo que podría ser a futuro su uso como más indiscriminado. Entonces, eso como que nos lleva a pensar de que hoy día nosotros estamos mirando como la punta de este iceberg, donde está en la superficie las acciones de hoy, y muchas veces no sabemos qué pasa por abajo sobre las consecuencias que esto va a tener en las generaciones futuras. No quiero ser como alarmista ni demonizar, pero creo que igual hay que darse un momento y un espacio como para pensar en estas cosas. Entonces Hans Jonas, en este principio de responsabilidad, lo que él plantea es, hace como una especie de un imperativo, no sé si le suena el imperativo categórico de Kant, es como que lo traduce en cierto modo a esta problemática en particular y expresa su imperativo, que es como el imperativo jonasiano, que es actúa de modo tal que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica. Y es una frase como bien interesante. ¿A qué se está refiriendo con vida humana auténtica? Cuando a conservar el genoma, a dejar una buena herencia a las generaciones futuras, y conservar la vida humana auténtica también tiene que ver mucho con conservar el resto de la vida que existe en el planeta. Entonces, el problema que tenemos hoy es que vemos que la técnica o la tecnología avanza rápida y forzosamente, nos volvemos un poco súbditos de esta fuerza autónoma que en el fondo deriva de nuestro propio poder. El ser humano fue la persona que hizo que esto avanzara y como que se le escapa un poquito de las manos. Nos volvemos esclavos, en cierto modo, de la técnica. Y finalmente eso deriva, sobre todo en el campo de la clínica y de la medicina, en que nuestros actos se empiezan como a cosificar, ¿ya? Empiezan a hacer cosas triviales, poco premeditadas, y eso hace también que perdamos nuestra propia libertad, nuestra propia libertad de acción, de decidir qué no lo quiero usar, decidir como quiero que esto se aplique en mí o no quiero que se aplique en mí, etc. Genera una serie de interrogantes. No sé si hoy día vamos a alcanzar a responder, pero vamos a tratar de al menos reflexionar sobre ello. Ahora, entonces, ¿cómo relacionamos, Rigo, este conflicto con la medicina? Hay un concepto que es sumamente importante, que evidentemente todos y todas acá lo han experimentado, me imagino que desde el punto de vista del usuario en la mayoría, es la relación médico-paciente o la relación profesional de la salud-paciente, ¿ya? Porque uno como paciente no solamente se relaciona con su médico, con su médica, sino que con enfermeras, TENS, tecnólogos, kine, nutri, etcétera, etcétera. Entonces, esta relación
se define más o menos como este vínculo que existe entre un enfermo que busca en el médico o en la médica ayuda para superar o paliar una enfermedad, ¿cierto? O sea, hay una relación principalmente de confianza, ¿ya? Y esa relación es súper importante de que se establezca, de que exista esto que se conoce como el rapport, que es un concepto que se ocupa en psicología, que es como el estar un poco en sintonía con las necesidades del otro. Y no sé si les pasa que cuando viene el médico lo atiende en 10 minutos, uno entra ya, siéntese, ¿cómo se llama? ¿Por qué vive? Como que en ese minuto o segundos de interacción tiene que establecerse una confianza y un rapport ideal como para que yo confíe mis secretos y mis síntomas a ese médico o médica y él me dé una solución que yo la asuma como creíble y buena para mí, ¿ya? Es súper complejo de analizar desde el punto de vista de la interacción humana que ese tipo de relación se pueda establecer en tan poco rato, ¿ya? Y esta relación involucra tres cosas que son súper importantes. La responsabilidad, o sea, yo como profesional de la salud soy responsable de la salud de esa persona que está ahí en ese momento. Y el paciente a su vez tiene responsabilidad sobre la salud de su propio cuerpo. Se basa también en la verdad, ya que sea lo más transparente posible. Y además se basa en la libertad. Yo como profesional debo respetar la autonomía de la persona que tengo, ¿sí? Y la persona que tengo al frente también es libre o no de asumir los consejos, los cuidados que yo le estoy dando para intentar curarse. Y hay otros dos conceptos que también son importantes. El primero de ellos es el acto médico, que tiene que ver con las decisiones. Hay varias definiciones de acto médico, pero la que más me gusta a mí, la que más nos va a servir en este contexto es que vamos a entender acto médico como aquellas decisiones que toman los profesionales que se rigen por la lex artis, ¿cierto? Por hacer bien su trabajo y con el conocimiento profundo de esa persona que tienen enfrente. Entonces, estas decisiones no son las mismas para todas las personas, sino que tienen que ser como hechas, igual que un traje a medida que hace un sastre para una persona, la decisión clínica o el acto médico tiene que ser a la medida de lo que necesita ese paciente, según su diagnóstico, sus gustos, sus preferencias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y además existe el otro concepto que va muy ligado a que ya hablamos, como con el rapport y la relación médico-paciente, que es la alianza terapéutica, ¿ya? La alianza en el fondo es como una especie de acuerdo tácito de un trabajo que va a ser en conjunto entre el profesional y el paciente, que va a ser armónico, donde vamos a tratar de comunicarnos bien, de llevar la fiesta en paz, ¿no es cierto? Va a tener objetivos claros, qué es lo que quiere el paciente, y va a tener tareas asociadas, que tanto el profesional como el paciente van a tener que cumplir para que esta alianza terapéutica tenga un buen resultado y que alcancemos lo que es el fin último de la medicina, que es el bienestar del paciente, ¿ya? Y voy a hablar harto del fin último de la medicina porque es algo que muchas veces está en juego con el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Les traje acá un par de ejemplos. Este es un estudio que se publicó ahora hace muy poquito, que tiene que ver con las expectativas y con las actitudes que tienen tanto los usuarios y usuarias como los profesionales de la salud frente a la inteligencia artificial. Esto se hizo un estudio en el campo de la medicina que tiene que ver con el ictus, con los accidentes vasculares, ¿ya? En este estudio se dieron cuenta o concluyeron, no tenía un N muy grande, es un estudio que es súper cualitativo en realidad, pero concluyen de que existía al menos generalmente una actitud positiva hacia el uso de herramientas mediadas por inteligencia artificial. En cuanto al potencial que tienen para aumentar la precisión del diagnóstico, para que se haga más rápido, para que sea más eficiente la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, a las personas que fueron entrevistadas les preocupaban algunos aspectos que tenían que ver como con la relación entre personas, ¿ya? Y el impacto en que iba a tener la inteligencia artificial en las funciones, sobre todo dentro del equipo de salud. O sea, se preguntaban en el fondo si es que esta herramienta tenía un poco reemplazar quizá la opinión médica, ¿cierto?
y en cuanto a qué pasaba con los derechos de los pacientes en relación a la información que recibían y a la toma de decisiones. O sea, el paciente en el fondo tiene derecho a saber quién es la persona que está recibiendo y a veces esa decisión no la toma con la persona. Entonces eso generaba cierto como recelo, ¿no? Y finalmente este paper en la discusión aborda el impacto que podría tener la inteligencia artificial potencialmente en la identidad digo, profesional, ¿ya? En la percepción que tienen los roles, en la relación médico-paciente, etc. Y cuando hablo de identidad profesional, incluso se planteaba la idea de que a lo mejor podían desaparecer algunas especialidades médicas, porque se empiezan a ser reemplazadas por algoritmos que toman esas decisiones. Entonces, a lo mejor quizá no iba a ser tan necesaria la derivación a especialidades médicas. Suena un poquito futurista, pero era como aprensiones que tenían las personas en ese estudio, en ese momento. ¿Ya? Esta parte, porque si no, y este otro estudio que es súper interesante, se hizo una encuesta en Estados Unidos el año pasado, que derivó, bueno, el título de esta encuesta se llamaba como el 60% de las personas no le gustaría que usaran herramientas de inteligencia artificial en su propio cuidado médico. Ese era como el título y era así como bien impactante. Pero al analizar como los datos más acotados, preguntas más específicas, igual había como, había apertura obviamente a usar la inteligencia artificial, pero no conmigo. Con el resto sí, pero conmigo no. Entonces era como, igual había como una cosa medio ambivalente. Y esta pregunta me pareció como súper interesante de traer para acá el día de hoy, que dice más o menos cerca de la mitad de aquellos que ven que puede existir cierto, digamos, como sesgo racial, étnico, de género, creen que si se usara la inteligencia artificial, este sesgo se podría reducir. ¿Ya? Entonces se les preguntaba, se hizo una pregunta antes de esta que decía, aquellos que respondían a la pregunta de que el uso de inteligencia artificial iba a ser como un problema en cuanto en cuanto a sesgos, ¿no es cierto? Creían de que si se usaba la inteligencia artificial, el tema de los sesgos iba a mejorar en un 51%, 33% creían que iba a mantener más o menos igual, y 15% pensaba que se iba a mantener, que se iba a empeorar, ¿cierto? O sea, como que pareciera ser de que casi la mitad de las personas creen de que este tipo de herramientas son neutras, en el sentido de que no están sesgadas por asuntos de género o por asuntos de etnicidad, etcétera, etcétera. Lo cual es muy discutible que si es así o no. A mi parecer, al menos, yo creo de que es súper sesgada, ¿ya? En la medida que está hecha por humanos, que tienen ese sesgo, ¿cierto? Estas son como las principales razones que ellos decían para que mejorara o no mejorara. Entonces, los que dijeron que iba a mejorar, dijeron que el sesgo del humano no estaría involucrado porque la inteligencia artificial es neutral. ¿Ya? Los que dijeron que se iba a mantener más o menos igual este problema, dijeron que se iba a mantener igual porque las personas o el entrenamiento que iba a recibir esta herramienta o la data que se iba a usar para poder entrenarla estaba ya sesgada. Y los que dijeron que iba a ser peor, dicen que la inteligencia artificial, al ser, digamos, creada por humanos, ya tenía un sesgo desde su creación. ¿Ya? Por lo tanto, se iba a mantener sesgada. Y estos mismos dicen que el juicio humano es necesario en la medicina, al menos en el campo de la medicina. ¿Ya? Y acá traje esta imagen que habla un poco de estos niveles de automatización. Esto en realidad no tiene mucha relación con la que acabo de hablar, pero sí en el fondo los ejemplos creo que acá están súper buenos, donde habla de las que son de estas herramientas que son como de asistencia a la persona, al médico en este caso, que toma una decisión, y aquellas herramientas que son más autónomas. En el fondo ya tenemos como el nivel máximo de autonomía, que en el fondo
fondo puede analizar quizá un examen, ahí lo ejemplifica con una mamografía, puede recomendar o no hacer una biopsia, sin la necesidad de que exista una persona que ratifique un poco esa decisión. Y que además estas herramientas se usen masivamente como en una población más o menos grande. Este reporte que vamos a discutir ahora es súper interesante también, es del año 2020, no sé si se actualizaba hasta esta fecha, pero dentro de sus páginas tiene un capítulo específico para abordar los aspectos éticos y el impacto social de la inteligencia artificial en la salud. ¿Ya? Esto se emanó en la Comunidad Europea y describe como 3 grupos de preocupaciones a nivel ético. Las primeras tienen que ver con algunos tópicos que están en debate hoy y otros tienen que ver con tópicos que todavía no se están discutiendo tanto, pero que son súper preocupantes. Y los vamos a ir como desglosando. Entonces, dentro de los varios temas que habla este reporte, yo seleccioné 12, ¿ya? Los primeros 6 son estos que están acá y que tiene que ver con, primero, con la relación que podría existir entre la persona y la máquina entre comillas, en cuanto a la privacidad de datos, ¿ya? Que es sumamente importante, la integridad, el anonimato de los datos de las personas que lo usan, la accountability, que no sé cómo se traduce específicamente de español, pero es como a quién le rinde cuentas en el fondo. También hay otras problemáticas que tienen que ver con las relaciones en el equipo de salud, que ya las discutíamos previamente, un poco con la empleabilidad, cuando si estas herramientas empiezan a ser cada vez mejores, eso va a derivar en que a lo mejor los servicios de salud van a necesitar menos personal, porque existen máquinas que hacen esa misma pega, que a lo mejor las profesiones vayan mutando en sus roles, en el fondo se dediquen como a aplicar las decisiones que las máquinas van diciendo, o a lo mejor que desaparezcan ciertas especialidades. Un tópico que es súper importante tiene que ver con la seguridad de esta herramienta y la confiabilidad, cuando vamos a creer ciegamente en lo que nos dicen o no. ¿Ya? En cuanto a las métricas, también hay preocupación si es que en el fondo el mejoramiento de las métricas va a ir en desmedro de la calidad del servicio que estamos ofreciendo a nuestros usuarios y usuarias. Si es que van a importar cómo influyen ahí los temas de rendimiento, si va a haber o no mejoría en los índices de salud, si es que va a haber reducción de errores, ¿ya? Cómo va a ser el desempeño en tareas complejas, porque las herramientas que al menos existen hasta el día de hoy se centran como en síntomas específicos, en patologías específicas, pero ¿qué va a pasar cuando ya tengamos que analizar como a la persona como un todo? Cuando tengamos que analizar síndromes, que son como conjuntos de síntomas, que a veces no son muy claros y cuesta llegar como a un diagnóstico final. No sé si están todos familiarizados con el concepto como del human in the loop, pero en el fondo, ¿qué pasaría en situaciones críticas donde ese humano, que a lo mejor tiene la capacidad de intervenir, efectivamente va a tener esa capacidad de poder intervenir o no, si es que lo va a poder hacer a tiempo, sobre todo, por ejemplo, cuando hay que tomar una decisión compleja, que es como, tiene que ser inmediata, porque es de vida o muerte, la persona, este human in the loop, va a estar ahí disponible, va a poder tomar esa decisión en ese momento. ¿Qué pasa también con la explicabilidad a los humanos? Me imagino, no sé, por ejemplo, si estoy equivocada, de que quizá en la medida que estos sistemas se siguen alimentando y siguen aprendiendo, no sé si va a llegar a un punto en que quizá no vamos a entender ya cómo funciona. ¿No? No sé si eso está pasando hoy, si va a pasar, no sé, como no soy del área, me puede corregir. Pero en el fondo, si nuestra obligación hoy es explicarle a los pacientes cómo funcionan estas herramientas que se van a usar dentro del cuidado de salud, ¿qué va a pasar el día de mañana si es que ya a lo mejor no tenemos la capacidad de explicarle a ese otro cómo funciona? ¿No? ¿Cómo le hacemos pensar o creer de que lo que nos va a arrojar va a ser contigo? Si nosotros mismos no sabemos cómo. Entonces, ahí es como una interrogante que ellos se hacen en este texto y que me parece súper atingente también. Otro ejemplo, no sé qué me faltan, tiene que ver con el uso malicioso de datos. Y esto es súper importante porque los datos que tienen ahí a disposición, primero, ¿dónde están? ¿Cuál es la seguridad que se tiene para acceder o no a esos datos? Que se pueden usar también como formas de chantaje,
como discriminación, se puede usar para la empleabilidad futura, por ejemplo, en empresas, dado que tus antecedentes genéticos dicen que eres más propenso a una enfermedad, no te van a contratar a una persona que no tiene ese riesgo, por ejemplo. Que estos datos se usen para publicidad, para marketing, para ofrecerte cosas, para falsificar también datos médicos, ¿ya? A veces, sobre todo en las aplicaciones que usan imágenes médicas, es súper fácil de repente alimentar un algoritmo con una imagen que tenga como trucada o falseada, ¿ya? Y no hay mucho control sobre ello. Se pueden también crear perfiles socioeconómicos clínicos, ¿ya? En el fondo, que incluyan datos socioeconómicos de la persona, pero también aspectos clínicos que puedan propender o no a discriminación futura, ¿cierto? Por ejemplo, desde la ISAPRES, que me vendan un seguro médico, etcétera, etcétera. ¿Ya? En cuanto a los sesgos, que son súper importantes, me hago la pregunta si es que existe siempre un balance en la representación de género, de etnias, para entrenar una aplicación. ¿Ya? ¿Son los resultados siempre libres de sesgo? ¿Qué tan viable es que una herramienta se pueda alimentar de personas de todo el mundo, de distintas realidades? ¿Qué tan costoso es eso? Existe un adecuado balance entre el bien común, entre comillas, y lo que es el bienestar del individuo. Muchas veces en ética el bien común no es el bienestar de una persona en particular. ¿Ya? Un ejemplo clásico que siempre se da es que en Chile, por ejemplo, se hace la fluoración del agua potable, que todos tomamos, pero hay personas que esa fluoración les hace muy mal y que deben comprar agua filtrada, embotellada para poder y tomar todos los días esa agua. Entonces, se primó el bien común en desmedro del bienestar de cierto grupo de personas. El uso de esta herramienta podría ser algo similar. ¿Qué pasa con la regulación que existe hoy, con la legalidad? Hoy en Chile prácticamente no hay regulación. ¿Ya? O sea, en el fondo todo se está haciendo como con buena intención y con buena voluntad. Pero, ¿cierto? Entonces, ¿a quién culpamos de que el sistema falla? ¿Quién tiene la culpa? La persona que se le ocurrió en la cabeza, el programador, el médico o médica que usa esta herramienta, o el mismo usuario que aceptó que la usara con él. ¿Quién ahí tiene como responsabilidad? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la propiedad de los datos? ¿Cuáles son los límites del uso de los datos? Podemos usar estos datos para todo. ¿Cuáles datos que se obtienen de una atención médica son factibles de compartir y cuáles no? ¿Qué pasa con los datos post-mortem? Cuando la persona, el paciente fallece, ¿esos datos se pueden seguir usando para alimentar otro mismo? ¿O esos datos tienen que borrarse? ¿Son heredables esos datos? Hoy día la ficha clínica de un paciente es propiedad de cada persona. O sea, cuando usted se atiende en clínica tal o cual, esa ficha es suya. Y nadie puede acceder a ella a menos que usted lo revise. Y se asume que hay una autorización no explícita del momento en que yo voy a una consulta y pido que me atienda. ¿Ya? Pero si el día de mañana para hacer investigación necesitan sacar datos, exámenes, cualquier cosa de la ficha clínica, a mí me tienen que ver. Y eso hoy día se está haciendo. En algunos casos sí, y en otros puede que no. ¿Ya? Entonces, hay estas preguntas. Y ya como esto, como una preocupación así súper, ni siquiera tan a largo plazo, pero así como bien de ciencia ficción, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando estas herramientas comiencen a intervenir a nivel neuronal? ¿Qué pasa si existe en el futuro la capacidad de implantar pensamientos, de leer mentes? Podría ser súper beneficioso en el caso de aquellas personas que están en coma, por ejemplo, que no se pueden comunicar y ver cómo que piensan. Pero también podría ser súper, peligroso, en el sentido que me pueden implantar un pensamiento que es como, toma Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces, como, eso se puede hacer, o podría hacerse, y no sabemos si ya lo están haciendo, ¿te fijas? Y también, ¿qué pasa con la manipulación genética y, digamos, como con la continuidad de la vida en la Tierra, que es un poco lo que se planteaba Hans Jonas en su momento, ¿no es cierto? Como conservar esto del genoma. ¿Podemos intervenir en el genoma para mejorar nuestra especie, para crear como unos superhumanos que sean mejores en ciertas tareas? También es como una interrogante súper como
de película rara, pero no es muy rara. Entonces, estamos a puertas de una medicina que es deshumanizada o humanizada. En realidad, como que esta pregunta es un poquito capciosa, porque si uno se pone a googlear, hay en ejemplos que te dicen la inteligencia artificial ayuda a hoy día la medicina a que sea más humanizada, porque le quita, digamos, papeleo al médico, tareas que son súper administrativas, ya que se van a hacer de manera automática. En ese mismo tiempo, el médico lo puede usar en consulta para conversar y dialogar con el paciente, para explicar mejor lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Pero también hay otras voces que dicen absolutamente lo contrario. Se va a deshumanizar la medicina porque en el fondo ya los juicios ya no van a ser necesarios. Las decisiones las van a tomar los médicos. Por lo tanto, ¿importa tanto esto que haya buen rapport, que nos podamos comunicar? Quizá no. Entonces, es una pregunta que es súper difícil de contestar, que dependiendo del punto de vista que se mire, dependiendo de la herramienta que estemos analizando, vamos a ver si esto contribuye a la humanización o a una deshumanización. Pero es una interrogante que no debiera estar haciendo constantemente. Un ejemplo muy... me gustaría hablar del ejemplo de la clínica Mayo, pero traje otro que me encontré que era mejor. Este es Symptomate, que es una aplicación que hoy día se puede bajar a tu celular, ¿no es cierto? Y que pregunta como, ¿qué le preocupa si necesitan mejor? Por ejemplo, tengo algunos síntomas, no tengo idea de qué es lo que me pasa, es contagioso, no es contagioso, voy al médico, no voy al médico, entonces abro la aplicación y me va a empezar a preguntar, bueno, la aplicación va a tener mis datos, mi edad, género, bla, 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 y no sé, tiene tos, le duele la cabeza, entonces muestra una especie como de un cuerpecito, donde uno va marcando como dónde le duele y te va mostrando una serie de, como de ejemplos de síntomas y ahí uno va marcando, pinchando, bla, bla, bla. Y finalmente arroja un diagnóstico muy entre comillas, no un diagnóstico, pero en el fondo me da algunos resultados de qué es lo que podría tener, por ejemplo, un resfrío común, una inflamación de la laringe, bla, 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 y me dice de que un self-treatment, o sea, como un tratamiento como autoaplicado, podría ser suficiente, quizás no es necesario que te vaya al médico, no vaya al médico, sobre todo porque te está contagiando otro, entonces quédese en su casa, ¿no es cierto? Y trátese con medicinas que uno puede comprar sin receta, paracetamol, ibuprofeno, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando de repente, qué pasa si esta recomendación no es la correcta? Si a lo mejor yo en medio hora me voy a morir, ¿cierto? Entonces, el disclaimer, que es la herramienta, es como, no reemplazamos un médico, esto no es un diagnóstico, ante las dudas consulte, bla, bla, bla. Pero los que atendemos hoy día, los que nos movemos en el entorno clínico, los pacientes ni siquiera leen el nombre de las gotas que se están poniendo en los ojos, entonces como menos van a leer el disclaimer y van a creer así como ciegamente en lo que es. Y también, digámoslo, hay personas que pululan de médico en médico hasta que van y escuchan lo que quieren escuchar, y se quedan tranquilos. Entonces, si esto te deja tranquilo y estamos frente a una advertencia que no es la correcta, eso puede tener consecuencias. ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿La persona que no leyó el disclaimer? ¿O la persona que desarrolló esto y finalmente está poniendo a disposición de las personas una herramienta que no sirve? Es súper complejo. Y un ejemplo local es este, DART, que se usa hoy día masivamente en la atención primaria, que tiene que ver con el análisis de fotografías, de fotos de ojo, de retinografías, que se le toman a los pacientes hoy día diabéticos en cualquier consultorio de este país. Las personas diabéticas tienen al menos derecho a hacerse un examen de fondo de ojo anual. Y es súper necesario que se lo hagan porque en la medida en que la enfermedad no esté quizá a tiempo, la persona se puede quedar ciega. Por lo tanto, frente a una crisis tremenda que hay de falta de oftalmólogos, sobre todo en el sistema público, donde hay regiones donde puede haber uno o dos oftalmólogos con suerte, es una super herramienta para llegar a estas personas que nunca en su vida han visto un oftalmólogo. Pero
Acá no hay ninguna intermediación humana entre ese paciente y ese oftalmólogo finalmente que va a dar un resultado. ¿Cómo funciona esta herramienta? La persona va a su consultorio, se le toman las imágenes por un tecnólogo de tecnología médica, esa imagen se sube a esta plataforma, el algoritmo las revisa y arroja una alerta en su... Si la persona no tiene signos de retinopatía diabética, va a decir sin retinopatía diabética. Si la foto tiene signos de la enfermedad, va a decir con alteraciones, y esas fotos las termina revisando finalmente un oftalmólogo y da un diagnóstico. Pero la herramienta solamente está hecha para detectar signos de retinopatía diabética. ¿Qué pasa si es que la retina tiene otro signo de otra enfermedad retinal que puede ser igual de grave o peor? No la va a detectar. Entonces esa persona se va a ir a su casa como, la retina está normal, listo. Entonces la herramienta solamente le va a mostrar a los oftalmóloga aquellas fotos que aparecieron por el signo, pero no aquellas que tengan signos de otra enfermedad. Entonces ahí hay un uso que es riesgoso, ¿cierto? No sería tan riesgoso si es que el MinSal hoy día estuviera aplicando esto solamente para retinopatía diabética, pero muchas veces asumen de que si el examen dice no hay retinopatía diabética, el paciente está normal, cosa que no lo siempre es. Esto se está usando hace varios años, pero el MinSal todos los días. Entonces, yo al menos no tengo, no sé, de casos que hayan habido, como por ejemplo de demanda o de alguna situación anómala, que haya producido el uso de esta herramienta en particular. Pero evidentemente podría ser. ¿No hay estadística de eso? Yo al menos no las conozco. Quizá hay estadísticas que yo tenga en internet, pero no sé si nivel de revisar. Y creo que tampoco les convendría mucho publicarlas, porque finalmente es también llaman. Entonces, así como tal, existen un montón de herramientas para examinar tanto retinopatía diabética. Esta tiene la particularidad que fue creada aquí en Chile, pues, de hecho fue un egresado de esta misma facultad, ¿cierto? Entonces está muy atenta a la realidad local y de Latinoamérica también, porque se usa no tan solo en Chile, se está usando en otros países del Cono Sur. ¿Ya? Pero también tenemos herramientas que se dedican a, no sé, a mirar radiografías de tórax para ver si tiene alguna enfermedad respiratoria, o herramientas que hoy día analicen biopsias para decir si la persona tiene o no tiene cáncer, etc. Por lo tanto, el riesgo siempre va a ser el mismo. ¿Qué pasa si las imágenes con las que alimentamos el algoritmo están mal tomadas, están definitivamente falseadas? No sabemos cómo se generó el proceso detrás de cada una de estas herramientas. Me hay algo como complejo de... Entonces, para ir cerrando ya, porque estoy un poquito pasando la hora. Quiero cerrar con esta frase. Es como, gracias a las mismas bondades de la técnica, la humanidad se ha vuelto demasiado dependiente de ella como para mantener la libertad de volver a una pasillera. O sea, ya estamos en este carro, ya el carro avanzó, no hay vuelta atrás. ¿Ya? Ahora, como solamente tenemos opción de avanzar, tenemos que obtener de la misma técnica con nuestra propia dosis de moral moderadora, esta medicina como para nuestra propia vida. No sé si se entiende, pero en el punto es como, estamos en esta, tratemos de preocuparnos de usar concienzudamente esta herramienta, de hacer que su avance sea para lo más controlado posible, y que los fondos sigan existiendo para mejorar la calidad de vida de las personas y que no nos empiecen a jugar en contra. Así que con esta frase ya les invito a la reflexión. Como yo soy profe, yo espero que después de mis clases aclarar dudas. En este caso espero todo lo contrario, espero dejarlos con más dudas para que sigan pensando y para que se sigan dando otras charlas en este contexto donde se puedan discutir como más puntualmente algunos casos como específicos. Gracias. Acá en el QR van a estar mis datos, mi mail, por si después me quieren escribir, pedirme la presentación. Etc. Muchas gracias, Macarena. Muy buena la charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Necesitamos encontrar culpables? Si yo fuera abogada o una jueza, te diría que probablemente sí. Porque en la medida que la persona... A ver, cuando esto afecta la salud de una persona al punto, no sé, pues por ejemplo,
que queda ciega por no haber detectado esta enfermedad a tiempo. Para que exista una sensación de justicia o de reparación, para esa persona es vital que saber cómo ocurrió esto, en qué punto de la cadena estuvo el error. En términos como de procesamiento de ese duelo, es súper importante. Entonces la pregunta nace de los valores que tienen como sociedad. Claro, sí. Definitivamente. El tema es que si esos valores que tenemos como sociedad coinciden con los que tiene cada uno como individuo y con lo que tienen las personas que desarrollan. Lo que pasa es que esos valores se formaron en un contexto en el que esta tecnología no estaba masificada. Claro. O sea, sí. Pero los valores no son algo estático. Igual tienen posibilidad de cambiar. Por lo Estaba tanto, pensando, puede parecer muy distópico, pero una visión más utilitarista o no tan deontológica podría suponer que queremos minimizar los casos en los que el paciente sufre consecuencias graves producto de un diagnóstico y un tratamiento que no es el adecuado. sí. ¿Será la búsqueda de culpables la mejor forma de hacer eso? No lo sé, pero también desde el punto de vista utilitarista, en medicina, cuando estamos hablando de la salud de personas, manejarse como en el ámbito más utilitarista de la cosa, si bien uno busca como el bien para la mayoría, en los casos puntuales donde las personas no están dentro de esa mayoría, y finalmente es una herramienta que los perjudica, no estamos cumpliendo el fin último de la medicina, porque es el bienestar de la persona, más allá de que la herramienta se desarrolle y que sea el bien para todos. El fin último de la medicina es el bienestar del paciente, la persona, el individuo, no de la mayoría. Y ahí se contrapone mucho con los principios de salud pública también. Entonces, es complejo de repente pensarlo desde un punto de vista súper utilitarista, porque estamos hablando de personas humanas, ¿sabes? No son objetos. Y tienen una dignidad intrínseca que en el fondo merece ser como respetada y no pasar a llevar. Bueno. Quería preguntar respecto al tema de la postura que se está discutiendo, porque en general los cursos que he participado estoy haciendo el magíster de ciencia de datos. Y ahí hablamos que en realidad todas estas herramientas de inteligencia artificial no son como el último dictamen o taxativo, sino son como asesores para el profesional. Claro. El profesional humano tiene que decir con su criterio sí o no es cierto. O sea, ayúdanos, o sea, por ejemplo, el tema del chat GPT, que ahora está súper famoso, sí. Igual es como un poco una alucinación más que una fuente de verdad certera. Todo el rato. Y tal vez como en la media, la más media, esos ámbitos de redes sociales como que dicen, la inteligencia artificial va a solucionar todo, va a hacer trabajarnos sin trabajo, etcétera, y es como puro, no sé, entre fake news y como manipulación mediática para generar miedo. Estoy súper de acuerdo contigo, pero vuelvo como al punto en que planteamos si es que al día de hoy estamos viendo todas las consecuencias que podrían haber a futuro. Quizás estamos siendo muy miopes y un poco protegiéndonos en este paradigma de que, oye, no, el humano al final nunca se va a poder reemplazar con nada. Como probablemente yo hoy día te podría decir, sí, es muy difícil que en muchos aspectos pueda ser reemplazado, pero no sé si eso va a ser lo mismo, no sé, con 100 años más. ¿Sí? Entonces, por eso creo de que tú lo mencionas como fake news o como una cosa como media alarmista o qué sé yo, pero aún así todo no deja de ser un futuro que probablemente puedas, ¿te fijas? Entonces, yo creo que las personas que nos dedicamos a salud tenemos súper claro de que las herramientas tienen que ser como, o sea, que igual hay que hacer un juicio de la alerta que te podría emitir en algún momento, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando se usa masivamente? Te estoy hablando, por ejemplo, el DART se usa en cientos de miles de personas. O sea, no hay una persona que esté revisando todos los informes, ¿cachai? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando herramientas son pensadas para el uso de
ciudadanos comunes y corrientes, que no, a lo mejor no tienen una formación médica, por ejemplo, lo que vimos del Symptomatic, o cualquier herramienta que sea como un symptom checker, en el fondo, si la persona no está clara en el disclaimer de que esto no reemplaza una consulta médica, se va a quedar con lo que dice la herramienta. ¿Ya? Y eso no va a pasar a futuro, está pasando ahora. ¿Fijas? Entonces, la introducción de la conclusión, Gran parte es, sí, o sea, suponte en el caso de los robots con conducción autónoma, son efectivos en pistas que ya están súper entrenadas. Pero si lo metí en una pista de campo o rally, demasiado difícil. Y depende del caso. El caso que es más importante, el tema de salud. Bueno, la gente siempre se ha metido a consultar en los computadores sus síntomas y empezar a especular y pasarse el rollo de las enfermedades. Igual es como inevitable, pero es bueno entrenar e informar. O sea, yo creo como en el esquema institucional, lo más importante es que los sistemas que comunican, medios, estén como bien informados. O sea, como, yo creo que es bueno, es como la regulación de las fake news es importante. Y como por ahí controlar. Totalmente. Pero en la medida, eso va a ocurrir en la medida que también la población se eduque. Yo voy a repetir no tengo que ir a Magdalena, primero te quiero decir que me gustó mucho la presentación, gatilla muchas preguntas y de alguna manera quiero llevar un poco la pelota un poco al rol que nos compete a nosotros como profesionales de salud, ¿no? Porque se habló en la presentación acerca de que la inteligencia artificial podía deshumanizar la práctica médica, etcétera, pero quizás la pregunta tenemos que hacerla antes. O sea, ¿quiénes nos hemos encargado, me incluyo ahí en ese contexto, quiénes nos hemos encargado de deshumanizar la práctica clínica? Porque si entendemos la inteligencia artificial como algoritmos, ¿cierto?, que son programados por humanos, y también lo dije en la presentación, o sea, dentro de las opiniones que emergían en las investigaciones que mostraste, se mostraba que la inteligencia artificial refleja los mismos sesgos propios de los humanos. Entonces, de alguna manera, ¿cómo reformamos la formación también de los profesionales de salud en virtud de desmecanizar la práctica médica o la práctica clínica para considerar, por ejemplo, las trayectorias vitales que tienen las personas y cómo se generan los procesos de enfermedad dependiendo de esas trayectorias vitales? Porque finalmente, si bien es cierto, las enfermedades tienen una presentación en cierta forma canónica, ¿no? Pero cada presentación de enfermedad tiene es una presentación individual en cada persona y va a ser en función de las trayectorias vitales de cada una de esas personas. Y creo que la formación de los profesionales de salud actualmente ha dejado un poco de lado eso. Quizás también muy relacionado con el rol que ha tenido el mercado también en la prestación de servicios de salud, que de alguna manera ha corrompido también la forma en cómo se desarrolla esa práctica clínica. Entonces, ¿cómo ves tú esa relación? O sea, desde cómo nos estamos formando como profesionales de salud y cómo estamos desempeñando nuestra práctica clínica y cómo eso se refleja en la forma en cómo también se utiliza la inteligencia artificial y cómo se programa. Es que ahí hay hartos problemas, o sea, lo que ha llevado a esto finalmente que tú señalas son varias cosas, no es como un problema en particular. En relación a la formación, al menos yo soy de la idea de que la enseñanza de la ética médica tiene dos momentos, una cosa que es como más teórica, que se puede dar al inicio de la formación, y luego una cosa más práctica, que es cuando ya el estudiante tiene un background, cuando ha podido mirar el escenario clínico y desenvolverse en él. Eso le da otra mirada que es distinta a lo que uno podría tener desde afuera cuando no se ha sumergido como en este escenario clínico. Y hoy día yo creo de que, y de hecho lo estamos estudiando hoy día en la Facultad de Medicina, no se ha confiado a que los cursos transversalmente van a incluir como este currículum que tiene que ver con la formación ética, y que en el fondo no sabemos si es que los cursos lo están haciendo como a cabalidad. O sea, los cursos están preocupando de enseñar como los saberes más técnicos y no así lo que tiene que ver con la cosa más como humana, la dimensión humana de la medicina, ¿ya? O sea, queda como muy en tierra de nadie.
Eso por un lado. Y por otro lado, aunque tuviéramos una excelente formación en bioética y en ética médica, el día de mañana, si tú te presentas a trabajar en una clínica o cualquier contexto que te da 15 minutos para ver a cada paciente, y a los 15 minutos entra el siguiente, y a los 15 el siguiente, y así, en 15 minutos, ¿qué biografía tú vas a poder aprender de esa persona como para elaborar un plan terapéutico? O sea, se puede eventualmente sí, pero hay casos en que es mucho más complejo, por lo tanto, como bien decías tú, el sistema se ha ido también encargando de ir deshumanizando esto, ¿ya? El punto es si es que en la medida que integramos más herramientas guiadas por inteligencia artificial a nuestra práctica diaria, eso va a ser en desmedro de esta humanización o lo va como a potenciar. Yo creo que depende mucho de cómo las apliquemos finalmente. Bueno, la presentación ha estado muy interesante en primer lugar, me ha gustado mucho. Y quería plantear el tema de, bueno, cuando mostraste aplicaciones sobre diagnósticos, sobre encontrar diagnósticos a partir de ciertos síntomas. Yo me pregunto cómo será esto en el campo de las enfermedades mentales, por ejemplo, porque allí claro, un psiquiatra hoy día trata de preguntarle al paciente qué síntomas tiene, que si, no sé si por ejemplo anda unos días muy deprimido, otros días muy exaltado, qué sé yo, sí, tendría trastorno bipolar, sí, por ejemplo. Ya, y qué remedio le vamos a prescribir, no sé, litio, buscar una amoxicilina, qué sé yo. Con cada paciente siempre un experimento, Claro. que después, bueno, va encontrando su estabilización, su utilización. El asunto es que el mundo de los síntomas tiene mucho componente de subjetividad, por lo que yo entiendo. Entonces, hoy día la inteligencia artificial, el problema que tiene hoy día la inteligencia artificial es que tiene que ver con la intervención en el campo de la subjetividad, con abreviar el tema. Entonces, quizás de ahí vengan los temores que nosotros tenemos en cuanto a que hasta qué punto la inteligencia artificial va a entrometerse en nuestros entresijos internos, en nuestro sentido de humanidad, porque se habla también de los cyborgs, del transhumanismo, ya son bastante más profundo. Eso, bueno, tengo una pregunta puntual, como soy del campo de las ciencias sociales, no trato de entender estas cosas. Un diagnóstico certero depende de que la máquina cuente con muchos datos y muchos datos cuantitativos. Eso implicaría renunciar a partes de la intimidad. O sea, cuanto más exacto, más certero sea la capacidad de diagnosticar una aplicación, más vamos a tener que estar dispuestos a renunciar a parte de nuestra intimidad. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un problema bioético que se podría, Seguro. que se podría plantear. Eso. Sí, yo no conozco herramientas de este tipo que se usen en el campo de la salud mental. O sea, en la salud mental el desarrollo de la telemedicina está súper estudiado y súper desarrollado, pero no así el uso de herramientas mediadas por inteligencia artificial. En ese contexto en particular yo creo que es como como es tan, digamos, como cualitativo y tan como subjetivo, me cuesta pensar en una herramienta que sea como especialmente diseñada para usar en ese campo. Lo que existe hoy son herramientas que son mucho más puntuales, que van a buscar algunos signos puntuales, por ejemplo, cáncer de mama o retinopatía diabética o tuberculosis, etcétera, etcétera. Son cosas puntuales.
En el campo de la salud mental, evidentemente, es mucho más variopinta la presentación de una sola enfermedad, y ahí me imagino que es mucho más difícil, pero evidentemente, quizá, claro, sería más complejo desarrollar, pero estas herramientas se crean y después se van alimentando con más información y más información. Entonces, en la medida que vamos metiendo más información, a lo mejor se podría desarrollar una herramienta que pudiera a lo mejor darte unas luces de un diagnóstico, qué sé yo. Hoy día yo no conozco ninguna, pero no sé si existen o si a lo mejor a futuro se pudiesen desarrollar también. Ahora, en esto de la intimidad o no, también el paciente sabe hasta dónde cuenta parte de su biografía, ¿no es cierto? Entonces, de partida, asumimos de que en la medida que estos datos van alimentando un algoritmo, se pide autorización a la persona para usar esos datos que le son propios. Estoy pensando, no sé, en psicología, todo lo que se habla dentro de la consulta, luego el paciente podrá decir si es que eso se puede usar o no, o qué partes de lo que mencionó se pueden usar o no, porque el consentimiento no es sí o no. A lo mejor yo puedo autorizar el uso de ciertos datos, pero de otros no, ¿no? Entonces, ahí es más complejo, desde ese punto de vista. Yo quería agradecerte por tu presentación y reforzar un poco, estaba pensando en la idea del diálogo transdisciplinario, en este paso para discutir quizá y pensar algunas de las cuestiones que tú has planteado, ¿no? Yo pienso que siempre, antes incluso de la inteligencia artificial, en términos como de tecnología y salud, la idea de poder hackearla, ¿no? Ha sido una posibilidad real. Pensando, por ejemplo, en una cosa muy cercana como las víctimas de trauma ocular, cuando se le pusieron las prótesis, ya que tú pusiste el tema del cyborg y del cuerpo, como esa discusión, la idea era copiar un ojo, lo más igual que el otro ojo, y ponerle esa prótesis a esa persona. Luego esa persona no se sentía cómoda con su cuerpo porque de alguna manera silenciaba una violencia estatal sobre su cuerpo, ¿no? De alguna manera mutiló su ojo. Entonces, en este país solamente hubo un protecista que fue capaz de pintar un ojo plateado, rosado, con diamantes, a una persona que en el fondo quería desde su cuerpo responder como a la forma en la que la tecnología y la medicina estaba entregando, borrando esa violencia del Estado. Y ha pasado en otros momentos de la historia, fue preciado cuando hablan del manifiesto contrasexual de las tecnologías, por ejemplo, para tratar la histeria de las mujeres a través de dildos, ¿no es cierto? Y luego las prácticas BDSM, que se apropian de esa tecnología finalmente como una propuesta estética y en términos del placer. Creo que con la inteligencia artificial ocurre lo mismo, y ahí hay que dar ese debate respecto a así es que realmente la práctica médica o el dispositivo médico hoy día actúa de una manera humana, ¿sí? O sea, cuán humanizados estamos nosotros en la práctica, no solo en el diagnóstico, no pensamos en el diagnóstico, sino que en la rehabilitación, en los tratamientos. Y nosotros lo vemos igual en el hospital muchas veces, con la marca trabajamos en la unidad de baja visión y rehabilitación visual, donde quizá un robot también podría reemplazarnos y escuchar con más empatía, ¿no? Hace poco salió un estudio que ponían como respuestas de robots y respuestas de médicos, y sin saber quién era quién, como cuál era más empático, ¿no? Entonces, igual, también hay una discusión que hacer respecto a la salud como derecho y la práctica de salud, cómo la vivimos en este modelo, en esta realidad neoliberal, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí hay una discusión interesante que dar desde la transdisciplina que es muy bonito que se esté dando aquí. Y que ojalá que en el futuro tengan instancias para poder entregar esas visiones y así poder como ir generando colaboraciones que nos permitan, ¿no?, intervenir de alguna manera en el sistema. Hay una persona en Zoom con la mano levantada. Hola, Maca. ¿Me escucho? Hablar por el chat. Sí, creo que hay una forma de ver aquí ¿Maca? Acá está. Hola, hola. No, pero nos dejó la pregunta. Tiene la mano abierta, no, Sí. no lo escuchamos, no lo podemos escuchar. Ok. ¿Lo puedes escuchar? Si no, que deje la pregunta en el chat y la leemos.
No, que no va a escribir por el chat. Me parece que los comentarios de antes estaban enviados. Ah, Seguramente ya. bueno. Yo tengo una pregunta. Ujú. Hola, mi nombre es Jorgefa, yo trabajo en la unidad analítica, entonces voy a hacer una pregunta que tiene también que ver con la primera parte conceptual que con esto de la inteligencia artificial en particular. Pero bueno, sobre lo que tú mencionabas de Jonas, yo entiendo también que Jonas tiene, como habla de dos tipos de responsabilidad, ¿cierto? Como una de primer orden y una de segundo orden. La primer orden sería esto de las consecuencias y la segunda, el segundo orden tendría más que ver con el cuidado. Yo quería preguntarte cómo crees tú que la ética del cuidado se podría incorporar a la ética médica y quizás hacer ahí una sinergia, o si tú crees que ya está incorporada. Yo diría que va más por lo segundo, porque a las profesiones de salud en general, el cuidado es como algo inherente a la labor que uno realiza, ¿no? Hoy día los médicos tienen obligación de medios, más no de fines, por lo tanto, la persona que es atendida por un profesional de la salud no va, digamos, con la garantía de que va a sanar, sino que con la garantía de que se le van a otorgar esos cuidados para, en lo posible, llegar a un desenlace que sea positivo en cuanto a resolución de una patología, ¿no es cierto? Entonces, yo diría de que el cuidado, o sea, llegar a un diagnóstico certero, independiente por los medios a los cuales se llegue, forma parte de ese cuidado también, ¿ya? Y el mismo tema de la relación médico-paciente, de cómo se establece el rapport, de cómo, por ejemplo, es el lenguaje corporal o la imposición de manos, que es como un término que es, la persona, está súper comprobado que la persona en la medida que es tocada por una persona que dice sanar, siente inmediatamente alivio, ¿ya? Entonces, todo eso forma parte del cuidado. Entonces, al menos en el ámbito de la ética médica o del ejercicio propio de la medicina, no veo que exista mucho esta separación que planteabas tú, que decía Jonas, de la responsabilidad y el cuidado, porque en el fondo son cosas que van súper de la mano entre sí, es como una es muy inherente a la otra, ¿ya? Al menos desde el punto de vista de la formación, desde el pregrado, eso es lo que se intenta, digamos, como imprimir como sello de los egresados y de las egresadas, ¿no es cierto? Que no tan solo estamos allí para diseñar una labor que es como profesional y técnica, sino que también estamos allí para brindar este cuidado desde el punto de vista humano, ya que estamos tratando con personas que tienen esta dignidad y que tiene que ser atendida y escuchada y valorada, ¿cierto? Y eso es como inherente al cuidado. Si es que estamos entendiendo lo mismo por cuidado, que eso es como puede ser otra... Sí, claro, que es porque Jonas sobre la responsabilidad, trata la responsabilidad como en estos dos, pero solamente como analíticamente lo separa, pero en realidad tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, en ese sentido, igual eso se pierde quizás un poco al incorporar la inteligencia artificial sin reflexión. Sí. Si se incorpora en cualquier, donde se puede incorporar, se pierde eso que es lo humano y que tiene que ver con la dimensión de cuidado que las personas lo reciben de una manera diferente y que también sana. Claro, o sea, es que depende mucho de cómo sean incorporadas las herramientas, porque es distinto, por ejemplo, supongamos que tengo una herramienta que me va a dar un diagnóstico que puede ser súper certero. Es distinto si yo le imprimo un informe que emite esta herramienta y se lo paso al paciente, a que si yo, profesional, me ocupo de darle este diagnóstico en un escenario adecuado, con las palabras adecuadas, en el momento adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que el problema no tiene que ver con la herramienta en sí misma, sino en el cómo la incorporamos y cómo la utilizamos y cómo utilizamos eso que nos arroja. Entonces, ahí tiene que ver mucho con lo que tú señalas. ¿Alguien tiene alguna última pregunta para ir cerrando ya esta charla? Hay una pregunta. ¿Hay alguna Apareció una pregunta en el chat. Sí.
Dice, hola Macarena, Josué del Departamento de Fonoaudiología. Hola Josué. No me quedó claro si con la frase final de la presentación tú apelarías a la moralidad del profesional de la salud o a las personas en general, o apelarías a la ética. Quizá ambas un poco, ¿no? Hablamos de esto que la ética era como algo más universal, más transversal, ¿no es cierto? Pero con esta frase final, yo diría que cuando hablo del uso de las herramientas y hablo como de un uso racional, esa racionalidad tiene que ver principalmente con cómo influyen ahí mis propios valores, tanto desde un punto de vista moral como de un punto de vista ético, ¿cierto? Existe hoy día, hay un conflicto que ha existido hace mucho tiempo atrás, que no tiene relación con la inteligencia artificial, pero por ejemplo con algunas religiones que supongamos se oponen a las transfusiones de sangre o a la donación de órganos, entonces ahí, claro, tienen aspectos que tienen que ver más con la moralidad que con la ética, pero evidentemente también tienen que ser respetados, porque son, digamos, forman parte del sistema valórico de la persona, y en la medida en que yo entiendo a esta persona como un todo y trato de confeccionar un plan de tratamiento como a su medida, evidentemente esos valores tienen que ser considerados, ¿no? Por lo tanto, cuando hablo de moralidad, hablo de eso y hablo también de la ética. Espero ahí haber contestado a la pregunta. Bueno, queremos agradecerte, hombre, a Evia y la maravillosa charla que nos dio Macarena. Gracias. Le agradecerles también a ustedes por la asistencia y por la participación, que estuvo también súper buena. Nosotros vamos a estar haciendo más charlas, así que si es que nos pueden seguir, tenemos LinkedIn, tenemos también un grupo WhatsApp y por cursos también estamos mandando harta información de las charlas. Se vienen otras charlas también súper interesantes. Y nuevamente agradecerle y agradecerte a Macarena por la maravillosa instancia de discusión. Gracias a ustedes por la invitación.